Dios bendiga y Dios guarde a cada una de las hermanas y de los hermanos del ministerio, hombres y mujeres que desenvainan espada. Damos gracias al Señor. Hoy, como todos los martes, estamos trayendo la impartición de las clases de liberación y guerra espiritual. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante para nosotros. Hablaremos sobre el tema de lo que son las ligaduras del alma. Es un tema que como iglesia se debe de tocar. Por mucho tiempo hemos creído que solamente, que ya después que yo soy cristiano, no necesito más nada porque ya Cristo lo hizo todo por mí. Claro que sí, el Señor dice la palabra que Él llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado y nos hizo libre de la condenación, pero del pecado. Pero hay otras cosas que yo he hecho de manera personal, que eso ha traído a mi vida ligaduras, ataduras, pactos, maldiciones. Entonces, esas maldiciones han traído una legalidad en el mundo espiritual. Mire, he dicho varias veces esto. Si nosotros entendiéramos que cada acto, por más sencillo que parezca en lo físico, en el mundo espiritual tiene una repercusión. Cada situación que yo hago en lo físico no se queda meramente en lo físico. En lo físico se hace algo y en lo espiritual se forman decretos, se forman ligaduras, ataduras. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo espiritual está el mundo espiritual de las tinieblas y está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que es nuestra guía por excelencia. Pero sabemos que si en un momento determinado esa guía que es Cristo, yo me desvío, pues entonces yo abro una brecha para que el enemigo entre y cause estrago. Y no nos imaginamos hasta dónde puede ser. Sabemos que Satanás es un mentiroso y es un imitador. Cuando hablamos de ligadura de alma, podemos ver el significado de ello, que es una unidad establecida entre dos o más personas, como también una unidad establecida entre una persona y una cosa, una situación. O sea, la ligadura del alma pueden estar mezcladas en varias áreas. Cuando hablamos del tema de la ligadura o atadura de alma, podemos verlo en tres fases. En lo que es el área del intelecto, del sentimiento y de la voluntad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del alma, en el alma se encuentran arraigados lo que son, en lo que es el intelecto, la voluntad y los sentimientos en el alma, que esta es la que batalla en nuestros miembros. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que por vía de lo que es la palabra, nuestro Dios desde el principio estableció unidades espirituales. Toda unidad que viene para bendición de nuestra vida, que nos da crecimiento espiritual, es protegido por Dios y también es acepto por Dios. Si es acepto por Dios, pues por ende va a ser de bendición. Ahora, cuando directamente estamos hablando de una atadura, es algo a lo que nosotros estamos sometidos. Atadura, sometimiento a algo o a alguien. ¿Qué es lo que hace Satanás? El Señor une, el Señor conecta, el Señor bendice, pero Satanás cautiva. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a hablar en el plano específicamente cristiano evangélico, porque sabemos que las personas que no conocen de Cristo están por allí atadas, ligadas a muchísimas situaciones, porque dice que el príncipe del mundo es Satanás, y el que no sirve a Dios sirve, como dice la palabra, a su padre, que es Satanás, el diablo. Lo dijo claramente Jesús: vosotros sois vuestro padre el diablo. O sea que el que no tiene a Dios tiene a Satanás. Entonces, en el caso de los cristianos, hijos de Dios, en un momento determinado pueda de que caiga en una ligadura. ¿Por qué? Por situaciones actuales que haya vivido o por situaciones del pasado
que hicieron que se abrieran puertas y el enemigo a su vez entrar y crear estrago, porque recuerden que él es un imitador. Él, de las bendiciones que Dios nos da, él va a buscar la manera de entrar y irrumpir en nuestra vida para entonces él convertirla en maldición. La convierte en maldición, ¿por qué? Porque cuando yo abro una puerta, yo me descuido, yo fallo, automáticamente dice la palabra que hay pecado, y el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual y también pueda que física. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel para entrar a profundidad en este tema, en donde vamos a entender muchas situaciones que pasan al pueblo de Dios, tanto a nosotros mismos como personas que vamos a tener en reuniones de liberación, en donde van a estar hablando de situaciones que están viviendo, de sueños que se están haciendo, y al fin y al cabo, eso tiene un porqué. Pero vamos a entrar en Primera de Samuel, capítulo 18, y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 18. Mi alma adora la presencia de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Aleluya. Y vamos a leer con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Gloria a Dios. Aquí en esta lectura bíblica podemos hablar de una unidad, de una conexión espiritual que Dios mismo propició entre David y Jonatán. En la Biblia, con respecto a una unidad en la amistad tan fuerte, no habíamos visto otro caso así entre dos humanos tan extremo como David y Jonatán. En el caso de ellos, el mismo Dios propicia esa amistad. Como fue una amistad con propósito, una conexión con propósito, David, cuando se conecta con Jonatán, dice que su alma fue ligada. Oigan, vamos, mira, la Biblia habla por todos los lados de lo que son ligaduras de alma, de conexiones, de unidad. La Biblia está plagada de esto. Lo que pasa es que cuando leemos la Biblia y no tenemos conocimiento en el área de lo que es guerra espiritual y liberación, lo pasamos por alto. Y son cosas que la Biblia nos instruye y nos enseña. Son muchos los capítulos que hablan acerca de esto. Entonces, ¿qué pasa aquí con Jonatán y David? Ese tipo de amistad lo podemos ver como una bendición o como una maldición. Claramente que en el caso de David y Jonatán es una amistad que no trajo una destrucción espiritual a David, todo lo contrario. Trajo una unidad tan extraordinaria que cuando David huía de su padre, dice que Jonatán lo fortalecía. Esto, queremos entrar en este punto porque así mismo como Satanás vio la bendición de la unidad, Satanás quiso destruirla a través de Saúl. Entonces el amor que tenía Jonatán para con David se convirtió de Saúl hacia David en un odio extremo. Miren las dos diferencias. En el caso de Jonatán, aún Jonatán, sabiendo que David iba a reinar, era un amor puro, que es el amor que viene de Dios. Si ustedes ven, disculpen que estoy un poquito afectada de la garganta. Si ustedes ven, ese amor de Jonatán y David es ese amor bíblico que dice la palabra, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una conexión en donde no hay envidia,
en donde no hay celo, en donde el diablo no puede entrar porque es un amor puro, limpio, amable. Entonces ahí podemos ver que es una unidad con propósito para bendición. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos al otro extremo, como Satanás es un imitador, él crea lazos de amistad para destrucción. Hay amistades hay personas que han quedado enlazadas con amistades y es algo tan diabólico que no pueden deshacerse de esa persona. Hay personas que tienen amistades que saben que son peligrosas, que son delincuentes, que son chismosos, que lo pueden meter en situaciones. Y es algo tan diabólico que han hecho una amistad que no pueden deshacerse. Hay personas que sin saber han pactado amistades. Voy a hablar de varias áreas. En el área sentimental, por eso hay varias fases. Está la primera, que es el sentimiento, que tiene que ver con el amor, con la pareja, todo lo que sea sentimental. Es una área en donde el enemigo trabaja para atarla. Así mismo como el Señor habla de lo que es el amor ágape, de lo que es el amor familiar. Todo esto son unidades que Dios guarda y bendice. Pero el enemigo trabaja en ella para distorsionarla y que sea algo tóxico y destructor. Porque todo lo de Dios es afable, todo lo de Dios es limpio, todo lo de Dios es puro. Entonces, en el caso específico de la amistad, como en el área de sentimiento, ¿qué pasa muchas veces? Hay personas que han entrado en amistad, que han hecho pactos de amistad. Y dicen, mira, pues yo estaré contigo, vamos a ser amigos para siempre. Y puede de que esa amistad, esas dos personas, tengan estilo de vida diferente, pero hay una amistad diabólica que los une y lo que trae conflicto. Ejemplo, en el plano cristiano, hay gente que son cristianas y aún sabiendo que tienen personas, amistades, conversaciones con gente, no se desligan porque sienten una atracción y caen en ese mismo envoltorio de amistades tóxicas o amistades que no convienen. Eso le pasó cuando el rey Josafat dice que se unió, oiga, a el rey Acab. ¿Y qué le dijo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hizo un pacto y hizo una amistad tóxica. Él sabía que el rey Acab estaba mal. Porque de hecho cuando el mismo Josafat va y dice, mira, vamos a consultar a ver qué dice Dios. Cuando ellos consultan, Josafat, como se enojó con Micaías, Acab se enoja con Micaías, entonces Micaías dice algo despectivo del profeta, Acab dice algo despectivo del profeta Micaías. ¿Y qué pasa? Josafat escucha esa palabra y dice, no hable el rey así. Pero aún así, sabiendo que el rey está contrario a Dios, él siguió con esa amistad. Cuando él va a la guerra, eso le produjo casi la muerte. Porque se fue a una guerra con alguien que Dios no estaba de acuerdo. Entonces, hay personas en las iglesias que tienen conexiones, amistades, que los arrastran al mundo. Que ellos saben que se reúnen con esa persona y no le da beneficio. Lo que lo impulsan a desviarse de Dios, a pecar. Son gente que se reúnen con ella y van a durar horas hablando, pero no va a ser de Dios. No te van a alimentar tu espíritu. Y en cuanto a lo que son las amistades que te traen ataduras del alma para destruirte y desvincularte de Dios, eso pasó entre Acab y Josafat. Tanto así que cuando ya termina la guerra, que Josafat no murió porque Dios tuvo misericordia, dice que después Dios le mandó un profeta a Josafat y le dijo, con el enemigo de Dios te unes. O sea que Dios se enojó con él por esa amistad. Mire la diferencia entre la amistad de David y Jonatán. Fue una amistad que trajo bendición, que trajo fortaleza en un momento determinado en la vida de David. Cuando David estaba siendo perseguido, Jonatán lo alentaba y le decía todo lo que pasaba con su papá para que se cuidara. Entonces, la diferencia del otro rey que trae
si no hubiese sido por Dios, le iba a llegar hasta la misma muerte. Y en este aspecto, para nosotros, podemos verlo en un aspecto de muerte física y aún de muerte espiritual, y puede que también sea muerte física. Entonces, hay personas que han hecho ligadura con amistades no correctas. Entonces, en el plano de nosotros como cristianos, eso lo tenemos que evaluar. Hay personas que tienen amistades que para ellos su mejor amigo es una persona no cristiana. Esto es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando tus cosas tú te le estás contando a alguien que no tiene la visión para darte el consejo de Dios, esa persona te va a desviar. Y ahí entonces viene Satanás y hace un envoltorio. ¿Cuál es la finalidad del enemigo? Es llevarte a la destrucción. Te va a poner, te va a colocar, te va a poner la palabra dulce, te va a poner la palabra suave para entonces llevarte al precipicio. Y hay muchas personas que han ido decayendo espiritualmente por tener a su lado personas que lo desvíen, no solamente en el tema de amistades. Miren, esto es tan fuerte que, ejemplo, hay personas que se han convertido, que antes eran pandilleros, que antes estaban mujeres que ejercían la prostitución, entonces luego vienen a Cristo, pero en su vida del mundo, ejemplo de personas que hicieron pactos de sangre. Ejemplo, en los grupos de pandilleros se usa mucho hacerle pacto de lealtad, en donde nunca van a ser desleal a su grupo, que si es posible dan la muerte, se mueren, se pierden la vida, dan la vida por su grupo. Y muchos han muerto así, hermano, y vienen a la iglesia y a veces ese pacto está, que Dios lo está comenzando a levantar. Ellos comienzan a orar, comienzan a buscar, pero ese sentimiento, como hay una ligadura, recuerden que es que lo que se dice en lo físico no se queda ahí. Hay cosas que se dicen en lo físico y automáticamente, como tú abriste la boca, declaraste, aceptaste, en lo espiritual Satanás viene con la legalidad. ¿Qué dice la palabra? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y dice que él es nuestro acusador, que él está buscando una brecha para destruir el ser humano. Sabemos que el deseo de Satanás es que todo ser humano sea destruido. Entonces él va a buscar cualquier método, cualquier vía o cualquier situación para entonces destruirte. Ejemplo, ¿qué pasa con esas personas que comienzan con mucho fuego, pero tienen ataduras? Tienen ataduras del alma. Y cuando vienen a ver esos deseos de robar, la que fue prostituta, ese deseo de prostituirse lo tiene por dentro y dice, pero si yo estoy orando, si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué yo tengo ese deseo de volver a ese mundo? Porque tiene una atadura del alma, porque tiene una ligadura que aunque vino a Cristo, esa alma, esa área está atada. Entonces, al no recibir liberación, al no romper esa maldición, no recibir liberación, eso está ahí. Y hay muchos que al final han terminado volviéndose al mundo. Justamente, yo estaba viendo un video de un joven que él era evangelista, pero él estaba en pandilla, en robaba. ¿Qué pasa? Comenzó a ser evangelista. Dios lo comenzó a utilizar grandemente. Pero esa persona volvió y se descarrió. Volvió a hacer lo mismo que hacía. ¿Por qué? Porque lamentablemente está pasando, es una situación preocupante. Y la verdad que este estudio lo estamos haciendo, y yo le ruego a Dios que llegue a muchas personas. Y si ustedes luego lo pueden, mira que nunca le he dicho a nadie, compartan. Pero ¿sabe por qué? Porque es una situación que está pasando en las iglesias. Y de hecho en este evento, yo espero, que le pido a Dios que para este evento vayan muchos pastores, porque es algo muy delicado que está pasando. Hay personas que vienen de mundos de ataduras fuertes, de brujería, de prostitución, de homosexualismo, de droga, de robo, de ese mundo. Entonces vienen a Cristo, claro, dice la palabra, el que busca halla. Dios te está llenando, pero esta área está atada. Y la única manera de desatarla es tú cerrando puertas, pidiendo perdón, reconociendo la situación, desligarte de ella, y cuando tú te desligues, entonces echas fuera el espíritu.
Y al echar este espíritu demoníaco fuera, restaurar esas áreas. Porque hay muchas personas que abren puerta a esto. Ejemplo, los jóvenes que caen en delincuencia. La mayoría de ellos caen, los jóvenes delincuentes que al final terminan en bandas, busca que es porque tienen un problema en el hogar. Porque hay un problema de dolor, de herida, de resentimiento. Entonces, hay que restaurar esa vida. Porque a veces van al ministerio y no es que Dios no lo llama. Claro, Dios lo llama. Pero hay una parte que tiene que ser restaurada y sanada. Para que cuando entonces tú salgas puedas también sanar a otros. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que están llenos de ataduras, aunque tienen la llenura, pero tienen ataduras. Entonces, es una batalla desde adentro. Y usted lo ve batallando con pasiones, con lujuria, con lascivia, con sexo desordenado, con pensamiento suicida, con deseo de volver a robar, de volver a delinquir, porque esos espíritus están adentro. Solamente hizo el pacto de salvación, se le preparó para que saliera a predicar, a evangelizar, a testificar, pero no se le hizo un trabajo por dentro. Ligaduras del alma. Entonces, esa alma está ligada, está rota, y muchas veces hay gente que predica y mata, y está matando a otro con la palabra. ¿Por qué? Porque como no está sano, tiene a Dios y está predicando desde el dolor. Y lo camuflan con ese dolor, lo vienen camuflando con santidad, lo vienen camuflando con que hay que hacer la obra de Dios, pero por dentro hay otras cosas que esa persona está dañada. Amén. Ligaduras del alma. Entonces, vamos a ver otro plano. En el caso de aquí de David y Jonatán, vemos que es una conexión, una unidad para bendición y propósito. Decíamos que todo lo que viene de Dios trae bendición. No te va a destruir ni te va a llevar hasta el piso. Todo lo contrario, esa situación, persona o circunstancia con la que Dios te une, con la que Dios te liga, va a ser para que tu desarrollo espiritual crezca. Una parte muy delicada, y esto va para las personas que tienen matrimonios, las personas que se quieren casar o que ya están casados. Hermano, los que no están casados, escuchen esto. Es necesario e importantísimo a la hora de una persona no casada, casarse necesita tener la aprobación de Dios. Muchas personas ahora, yo he escuchado muchos predicadores conocidos hablando acerca de que Dios no se mete en eso, que la gente puede buscar lo que quiera. Si la gente no deja a Dios, claro que Dios le respeta. Pero mire lo que puede acarrear usted meterse con un hombre o con una mujer que tenga ataduras, que tenga maldiciones generacionales. Hay personas, hay hombres o hay mujeres que vienen de una raíz, de maldición, y si usted se mete a esa familia, usted arrastra esa maldición. Por eso es que dice, Dios conoce el pasado, presente y futuro. Yo no conozco el pasado, presente y futuro. Pueda de que si yo elijo, pueda de que Dios en su misericordia me permite elegir bien, pero corro el riesgo de no elegir bien. Y luego comienzan a llegar los problemas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Claro, porque usted se metió con alguien que tiene una maldición generacional y está arrastrando esa maldición de muerte. Usted sabe que hay familias en donde en su generación le pactaron a Satanás a alguien, y cada uno de un familiar de este tiene que morir. Y de repente la persona dice, pero de mis hijos se muere uno cada año. ¿Y qué pasa aquí? Una maldición que está ahí, y como tú no la sabes, está arrastrando. Usted está viendo la importancia con quién te unes. Es tan fuerte esto. Miren, vamos a hablar ahora en el aspecto del matrimonio. Cuando el enemigo comienza a traer una atadura no llega de la nada. Oiga, la atadura primeramente comienza como una influencia. Nadie es atado de la nada. Recuerden, Satanás te ata si tú lo dejas. Entonces, él nos va a influenciar de manera sutil
a veces de una manera tan sutil que nos va a endulzar, que va a parecer bueno, pero por debajo está quemando. Por debajo es algo que te va a romper, vamos, él te va a hacer añicos, pero te está dando lo que te gusta. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, usted lo anota, esta historia habla cuando Satanás estaba tentando a Eva. Miren, Satanás quería atar a Eva, atar su alma, atar el alma de Adán. Y sabemos qué pasó. Miren lo que él logró. Él no la obligó, pero la influenció. Hizo que se despertara en ella el deseo de ver y el deseo de saborear. Vamos a leerlo para profundizar en esto y ver que la Biblia está llena de ejemplos de ataduras del alma. En el capítulo 3, versículo 6 de Génesis dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Oiga, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido. Y también dio a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Miren los pasos de la influencia. Primero comenzó cuando Satanás le dice, no, pero tú no vas a morir. No sabe que Dios sabe que tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Cuando Satanás le dice esto, antes de esto no hubo una influencia. Ella ni miraba el árbol porque ella sabía que era intocable. Entonces, ¿qué hace Satanás? Nos seduce con cosas que sabemos que están mal, pero nos las pinta de una manera que nos haga pensar y engañarnos a nosotros mismos. Pero cuando eso sucede, cuando yo presto oído. Si yo no presto oído al pensamiento, yo lo bloqueo y no le da tiempo al enemigo a administrar mi mente para engañarme o para hacerme ver de algo malo, buscarle la parte buena. ¿Qué dice? Que la mujer primeramente vio. O sea, Satanás le dice, oye, el árbol es que tú vas a tener conocimiento. Ella ve el árbol, número 1. Ya le prestó atención, ya cayó en la influencia. No ha pecado, pero ya está en la influencia de pecar. Luego le dice que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Primera, todo con la vista, hermano. La vista es un peligro. Donde nosotros por la vista somos ligados. Hay vistas que nos seducen. Mira, hay mujeres y hombres que están tan influenciados y tan atados por el diablo que con la vista atan. Hay mujeres que oyen la voz de un hombre y saben que el hombre no la quiere, pero están detrás de él. El hombre le da golpe y no lo pueden dejar porque es una ligadura del alma. Y le da golpe. Y le hace pasar hambre. Y que no es el que yo quiero. ¿Y quién dijo que el amor, tú vas a querer a alguien que te maltrate? No es amor, es una ligadura de alma, que es diabólico y es animal. Y mucha gente está pasando por esa situación. Y lo ve como normal, pero no es normal. Le maltrata emocional y luego le hace sentir que la culpable es ella. O el culpable es él, pero generalmente pasa con los hombres, hay mujeres que también le pasa esto. Y luego le dicen, ay, no es verdad que yo soy la culpable porque yo soy así, porque es algo tan diabólico que le envuelve y la subyuga, la pone como una presa. Bueno, son situaciones reales que se están viviendo. El otro punto, dice que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, que ya de ir a la vista se fue a la codicia. Ya fue entrando más. No solamente Dios, sino que entró al corazón y codició. Y tomó, mire la tercera fase.
Primeramente lo ve, luego lo desea y luego de desearlo está la tercera fase, que es la fase de tomarlo, que ahí es donde entra la ligadura, cuando tú accedes a la tentación. Ella lo toma y como último lo come y luego le da al marido. Miren, entonces ahí podemos ver que una ligadura pasa de una persona a otra, de una generación a otra, de un hombre a una mujer, de una madre a un niño. Ustedes ven cómo va. O sea, ella es automáticamente atada porque de una vez come, peca y ya Satanás toma control de ella. Como ella está atada, está ciega, lo que induce al marido también a esa atadura. Y al final los dos quedan destruidos por Satanás y ahí automáticamente pierden la legalidad del Edén, del huerto, pierden la legalidad y pierden la autoridad que se les da a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere con esto? Que al atarnos, al mantenernos bajo un yugo, nosotros perdamos autoridad, perdamos niveles en Dios, vivamos una vida deprimida y aún podemos perder la vida. Porque vamos a hablar de las varias fases de las ataduras. Estamos hablando de la parte del sentimiento, pero también está la parte del intelecto y la parte de la voluntad. Entonces, en el plano del sentimiento, ¿qué pasa? También podemos ver, en el caso de la historia de Génesis, donde Dios le dice, vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 18, con respecto a la unidad que provoca Dios, la unidad que bendice Dios, la unidad que manda Dios, versus las ataduras y las ligaduras que pone Satanás en una relación para destrucción. Porque recuerda que dijimos que él es un imitador. En el libro de Génesis capítulo 2 estaremos leyendo el versículo 18 y luego pasaremos al 21, del 21 al 24. El versículo 18 del capítulo 2 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y subimos ahora al versículo 21. Y dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gloria a Dios. Ligadura, unidad que viene de Dios. La unidad de un matrimonio es la unidad que Dios bendice. Cuando un hombre, por eso lo hablamos hace un ratito, que a la hora de elegir un esposo y una esposa, usted esté eligiendo qué va a pasar con la vida qué va a suceder con su generación, con sus hijos, porque hay hombres y mujeres que vienen de maldiciones, que vienen de brujería, que vienen de alcoholismo, que vienen de pactos de robo, de asesinato, de depresión, todo esto. Y si usted no pone a Dios como centro para buscar un hombre o para que Dios le dé un esposo o una esposa, usted está corriendo el riesgo de usted vivir una vida en atadura para siempre. Aquí vemos, si vemos qué hizo Dios, Dios nos está mostrando de una manera física lo que sucede del alma. Mira lo que dice, Dios agarra, coge una costilla de Adán, de él, o sea, son una sola carne.
coge una costilla de Adán y hace una mujer. ¿Por qué Dios no hizo a Eva del polvo de la tierra como hizo a Adán? ¿Por qué lo saca de él mismo? Si usted ve, tiene lógica cuando Dios dice que son uno. Son uno. Y Dios nos está dando un ejemplo de lo que es la unidad. Lo que sucede con un hombre y una mujer cuando se unen. Una de las cosas, hermano, el acto sexual en un hombre y una mujer es una de las herramientas más poderosas. Le explico por qué. Cuando Dios le habla al hombre y le dice multiplicaos y fructificar, Dios le está dando la autoridad de que ellos tengan el control del mundo, de crear, de procrearse. Y es bajo la bendición de Dios porque Dios le da el ok. La relación sexual en el plano de hacerlo en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Cuando un hombre y una mujer se casan legalmente, ese hombre y esa mujer cuando se casa, dice que son una sola carne. Y es tan fuerte, ¿por qué no dice dejará el hombre a su tío y a su tía? Dice su padre y su madre, el papá y la mamá también son uno. Ellos se encargaron de producir y de hacer un hombre y de hacer una mujer. Y ese hombre de esa familia se une con esa mujer de esa otra familia y siguen haciendo vínculo de unidad. Luego estos que se casan, tienen hijos, sueltan y esos vuelven también y hacen vínculo de unidad. Gloria sea al Señor. Mi alma adora a Dios. Esto es más profundo de lo que nosotros pensamos. Ojalá que Dios me permita finalizar porque tengo la garganta. Perdonen por la tos. Pero vamos a continuar. Si lo tomo me tengo que parar y prefiero no. Vamos a seguir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Con referencia al matrimonio, ¿por qué Satanás ataca tanto el hogar? ¿Por qué? Por la misma situación. Porque sabe que un hombre y una mujer procreando dentro del vínculo de la ley de Dios y de la ley divina es un matrimonio en bendición. Porque está bajo los dictámenes de Dios. Entonces, ¿qué él hace? Agarra y comienza a atraer división. Comienza a poner mujeres o hombres para hacer caer en fornicación, en adulterio. ¿Qué pasa? Los demonios, por eso que el área sexual, yo decía que es un área poderosa en el mundo espiritual, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Los demonios se alimentan en el área espiritual cuando las personas transgreden la ley divina y comienzan a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué pasa? Cuando un hombre comienza a tener relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, o que son novios, o que son amigos, en el caso de la iglesia, porque en el mundo hacen eso y están más ligados que ligados, pero en el caso de la iglesia, comienzan a tener relaciones sexuales, ahí hay una ligadura de alma. ¿Qué pasa? Ese hombre quizá vino y se convirtió, ¿verdad? Era un hombre mujeriego, era un hombre que hizo muchísimas cosas en el mundo. Cogió una, cogió otra, cogió otra. Este hombre no recibe liberación. Este hombre viene a Cristo. Este hombre no es transformado, que por eso que muchos caen otra vez. Y como no fueron trabajadas esa área, tiene la mujer más hermosa. Pueden tener la mujer más bella. Cayó con la secretaria, con tal, con cual, con tal. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Qué hace? Hablamos de la influencia. Satanás viene y trabaja primero con la influencia. Estamos hablando en el término sentimental, del sentimiento. ¿Qué pasa? Ese hombre viene o esa mujer viene y cae en pecado. Al caer se abre una brecha al infierno. ¿Y qué hace esa relación sexual?
trajo una ligadura de alma de maldición. Si esa mujer con quien esa mujer con ese hombre que cae en pecado, mire lo profundo de esto. Ese hombre vino lleno de lujuria, lascivia, de todo. Hombre que tenía cosas, yo cuántas mujeres. Los espíritus, ya hay una legalidad y hay traspaso. Ahí se traspasan por vía sexual. Los espíritus se traspasan. ¿Por qué dice el Señor? Una sola carne. Miren, es tan profundo que cuando el hombre y la mujer tienen acto sexual, son uno. Dice, el mismo Dios decía a través del apóstol Pablo, si que está en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 5, que habla acerca del matrimonio en Primera de Corintios. Vamos a leerlo, porque quiero leer esto, como es un tema tan delicado, necesito hablarlo con cita bíblica, para que nosotros podamos estar claros de esto tan profundo. La iglesia, el Señor nos está preparando para despertar, porque hay mucha gente atada en las iglesias y nosotros mismos también. Necesitamos cerrar brechas, cerrar puertas, ser libre para entonces poder tener una relación estable. Ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería que el hombre no tocara mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Oiga, en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire lo profundo que es esto. Y esto va para las mujeres siervas de Dios. Todas son ahí siervas de Dios, los hombres. Mire lo profundo como Satanás, porque aquí hay un tabú con el tema de las relaciones sexuales. Esto es algo bíblico y poderoso. El apóstol Pablo no tenía mujer. Y él lo decía claro, mire, si ustedes mujeres casadas no pueden negársele a su marido. ¿Por qué que Satanás se mete? Es que es algo espiritual. Hay demonios que se alimentan del adulterio y la fornicación. Hay demonios que se meten por ahí y luego la mujer cuando se niegan, luego esa mujer se comienza a soñar que está teniendo relaciones sexuales con el marido en sueño, o que vino alguien y tuvo sus relaciones. Y es un espíritu de incubo y sucubo, o de incubo en el caso de los hombres y sucubo en el caso de la mujer, que comienzan a tener, a usarla. ¿Por qué? Porque está abriendo una puerta en el mundo espiritual. Esto fue algo que Dios hizo con un porqué, hermano. Esto es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto no es lo que sucede en lo físico. En lo físico, un acto, un coito. En lo espiritual, esto provoca. Y Satanás es algo. Mira cómo dice Pablo, que tiene que ser por mutuo acuerdo, no sea que Satanás os tiente a causa de vuestra incontinencia. O sea, que cuando ustedes se vayan a buscar a Dios, tienen que hacerlo de mutuo acuerdo. Ponerse de acuerdo. Mire, esposo mío, yo voy a estar unos días, me voy a tirar en silicio, en ayuno, porque quiero buscar a Dios. Ya ahí hay una desunión, pero es de acuerdo. Como están de acuerdo, el diablo no se puede meter, porque él está pendiente para traer destrucción y para traer división, y con la división entonces entrar y traer el pecado y la tentación, porque ya él tiene una legalidad. Hermano, nosotros somos, yo siempre le digo esta palabra, nosotros somos decretos andantes. Nuestras acciones
van provocando y haciendo decretos. Lo que pasa es que si no conocemos el mundo espiritual, creemos que lo que yo hice se quedó ahí y ya está. No. El enemigo anda, es así, con una lupa. Aquí está. Nos sella, sube arriba y comienza a acusarnos. Otra cosa, imagínense, una persona que se meta con un ladrón, con un hechicero, es uno con él. Dice, el que se junta con una ramera, uno es con ella. El que se junta con un ladrón, uno es con él. La Biblia no dice ladrón, pero así mismo como con una ramera es uno. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Entonces hay que tener cuidado. Mira, hermano, en lo de la ligadura de alma es tan profunda. Hay una cosa que en mi país antes nosotros utilizábamos mucho, que era decir con los dedos meñiques, una expresión que utilizábamos con los dedos, y yo no sé si ustedes llegaron a hacer esto. Ponían los dedos cruzados, de que amiguito para siempre, o enemiguito y no me hable. Esa expresión con los dos deditos era un pacto de unidad para siempre. Y a veces habían chicos que en la niñez o en la adolescencia tuvieron un novio y hicieron un pacto de amor, lo escribieron hay gente que van de que a no sé dónde, un sitio en donde se meten cartas, la meten en una botella y hacen pacto de amor y lo tiran al agua. Oiga, y no saben que están haciendo un pacto. Hay un sitio que donde llevan monedas, yo no sé, una fuente del amor, algo así que le dicen. Y ahí que tiran moneda y un deseo, también lo del árbol. Escriben el nombre y no saben que están haciendo un pacto. Luego vienen, se casan, se están soñando, se separaron, hubo una separación, pero quedó una ligadura del alma. No dejan de soñarse con ese hombre y aún están sin él y no están con él, pero su alma está ligada, no dejan de amarlo. Y dicen, pero si ya yo no vivo con esa persona, ¿por qué? ¿Por qué me sueño con él? ¿Por qué pienso en él? Yo recuerdo, en Italia, yo recuerdo una vez que una hermana, una joven, hace mucho, yo no tenía esta área, o sea, no conocía esta área de la ligadura de alma. Y ella me decía que era increíble que ella siempre se soñaba con su expareja. Y ella tenía años separada, nunca, creo que hasta ahora todavía no está casada. Y dice que ella siempre lo recuerda. Y siempre se sueña con él, siempre se sueña con él, y siempre, y siempre, y siempre. O que estaban juntos y después que estaban separados y que volvían y estaban juntos, esos eran los sueños. Pero nunca pudo, de mente y corazón siempre estaba unido. ¿Qué es eso? Ligadura de alma. Hay gente que aún está casado con su esposo y tienen una relación del pasado y dicen, pero ¿por qué yo no me puedo desvincular de esta relación? Ligadura de alma, hermanos, y están dentro de la iglesia y lo saben, que viven con esa persona, pero en sí están atados de alma con otro. Y más fuerte aún, hay personas que están, mire, le voy a decir, y eso está dentro del evangelio, están teniendo intimidad con él y están pensando en el otro. Esas situaciones está pasando. ¿Por qué? Porque esta persona está ligada de alma. Hay, en el mundo espiritual, recuerden, hay actos que hacemos que parecen normales, pero no son normales. Entonces, como iglesia, cuando la iglesia comienza a mirar esos puntos y a trabajarlo para no solamente enfocarse en la parte física, sino entrar al alma. Porque recuerden, dice la palabra, que nuestra alma está viciada. Hay una obra de la carne que está en nuestros miembros. Y de esa obra de la carne, Satanás toma ventaja. Porque él, ¿qué pasó? En el momento que Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 4, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿De qué fue tentado? De su necesidad. Tenía hambre. Satanás le ofreció comida. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? La tentación viene de nuestra concupiscencia, pero esa concupiscencia produce que cuando mi concupiscencia yo abro puerta, doy a luz el pecado. Entonces ahí hay una legalidad y el diablo me ata.
Otro tipo de atadura. Ejemplo. Una persona, yo escuchaba un testimonio de una mujer que ella dice que ella se casó. Ella sin saberlo, siendo cristiana, siendo cristiana. Yo decía, wow, Dios mío. Me imagino, mire por la importancia de conocer, de tener el discernimiento de espíritu activo y de dejar que sea Dios que nos dirija, no solo en esa área del matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida, donde va una casa, en todas las áreas. Hay gente que dice que no, que Dios no tiene tiempo para eso. ¿Quién dijo que Dios no tiene tiempo? Hermano, Dios ve más que yo. Y yo veo lo físico, pero Dios ve lo espiritual. Yo veo lo que se ve, lo bonito, lo de afuera, pero Dios ve el alma. Él dice, ustedes miran lo de afuera, más yo miro lo del corazón. Ustedes están mirando ahora, pero yo estoy mirando 1000 generaciones. Entonces, yo tengo que cuidar con qué yo vinculo mi generación. Porque no es lo bonito que se vea, no es cómo se vea, sino el resultado que trae. Y esa mujer, no sé qué tiempo tenía de cristiana, pero ella se casa y se casó. Oye, después que está casada, ella ve que el hombre es raro y el hombre estaba como medio raro y medio raro. Al final, el hombre terminó siendo un satanista. Ella cristiana evangélica. Cristiana sierva de Dios. Por eso es que decíamos que no es todo el que va a la iglesia es de Dios. El mismo Jesús dijo que Satanás se viste como ángel de luz. Recuerden, la finalidad de Satanás es destruir la iglesia y destruirnos a nosotros para no llegar al cielo. La palabra lo dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces, ella buscaba a Dios, pero al final había una ligadura y ella quería dejarlo, pero no podía. No podía, era como que le enredaba. Y claro, estaba batallando entre los ataques y la lucha, pero los ataques directos desde adentro de su vida y desde adentro de su casa. Imagínense. Entonces, yo no sé si ella llegó a tener hijos con él, pero imagínense, una persona por esa vía, involucrado directamente en el satanismo. Ahí hay una vinculación, pero esa persona no hay visión. A esa persona le pasó, ¿sabe cómo quién? Como Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 16, está la historia de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Un hombre lleno de Dios, un hombre que era nazareo, un hombre dedicado a Dios. Dios le da una encomienda y le dice, Sansón, tú estás encargado de destruir a los filisteos. Muy bien, él comenzó. Pero entonces comenzó la influencia. Y esa influencia comenzó en él y él le comenzó a abrir puertas. Comenzó a tomar de las mujeres filisteas que no le era permitido tomarla. Y si usted ve en el capítulo 16, versículo 4 al 5, antes de Dalila, él tuvo otras mujeres. De hecho, dice que se acostó hasta con prostituta. Oiga, un hombre que él era santificado para Dios. Lo que eran nazareos eran personas que tenían unas reglas específicas que Dios le daba a ese grupo de personas. No podían cortarse cabello, no podían beber vino ni sidra. Había una serie de cosas que ellos no podían hacer. Y él se contaminó aún acostándose con prostitutas. Los padres no estaban de acuerdo con esto, pero él tomó la decisión. ¿Qué pasa? Pero hubo Satanás primeramente, esa era su debilidad. Y esa debilidad, ¿qué hizo? Satanás le ponía lo que le gustaba. Y se la ponía muy bien. Pero ya cuando él encuentra a Dalila, era el golpe final, porque ya él lo tenía preparado. Exacto, ya lo tenía preparado. Y mira cómo hace. En el capítulo 16, versículo 4 del libro de los Jueces dice,
después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer. Oiga, ¿después de qué? Después de esto, de todo lo que hizo él, del capítulo 15 para allá. Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Hermano, esto físico es lo que sucede en lo espiritual. ¿Qué hace? Satanás sabe nuestras virtudes. Satanás sabe que en la iglesia tenemos llamado. Satanás sabe que en la iglesia tenemos ministerio. Él nos va a atar de cualquier manera. En este caso es el área emocional. Hay otro, el área sentimental, el área intelectual, que lo vamos a ver. Amén. El área de la voluntad, que es otra, que la vamos a ver dentro de poco. Pero en esta área que dice que él se enamoró, ya no era con los ojos de Dios. Eran un encantamiento. Dalila era una mujer seductora, una filistea, que las filisteas representan las mujeres mundanas, las mujeres del mundo, que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, él es seducido por una belleza diabólica. Miren, hermano, cuando él está con ella, entra en contacto con ella, tiene relaciones con ella, se hace uno con ella. Se liga su alma tan fuerte, pero ella no quería nada con él. La finalidad era destruirlo. Como Satanás a sí mismo, nuestra cabeza tiene precio, así como la tenía la de Sansón. Y mientras Sansón estaba confiado en su fuerza, en que él podía, que eso pasa mucho. Vamos a ver en ese aspecto el área de Sansón que hizo, pero también vamos a ver qué hizo José cuando le pasó el caso de que él iba a caer. ¿Qué él hizo? En el caso de Sansón, viene él y se confía. Y viene y comienza a dejarse seducir. Número uno, Sansón ya no tenía visión. Porque claramente, con todas las veces que esa mujer le dijo, oye, mira, dime en qué consiste tu fuerza. ¿Por qué? Pero tú no me amas. Oye, una mujer calculadora, imponente, una mujer de esas que tienen espíritus seductores, espíritus dominadores. Ahí estaba hasta Santa Marta, la dominadora, la seductora, todos esos espíritus de lujuria, lascivia, la pompachira, ahí estaban todos juntos. Y me dirá, ¿y cómo usted sabe? Bueno, la Biblia no dice que estaba eso ahí, pero son espíritus seductores. Yo no estoy diciendo que estaba ahí, estoy hablando de acuerdo al mismo conocimiento. Jezabel, sí, todo el mundo estaba ahí. Todos esos espíritus de seducción que son los que se hacen trabajo de amarre. Ese hombre estaba amarrado. Todavía la mujer, miren lo atado que estaba. La mujer todavía le dice, oye, Sansón, dime en qué consiste tu fuerza, esto y esto. Era mentira. La hacía los filisteos contra ti. Él veía que la mujer lo estaba entregando a sus enemigos, y como quiera, él no discernía, porque había perdido la visión. Estamos hablando de un hombre de Dios, no estamos hablando de alguien del mundo. Un hombre de Dios se confió en su fuerza, y en vez de decir, espérate, no, esta mujer me quiere engañar, estaba tan atado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la serpiente? La serpiente, antes de coger su presa, la enamora. Le echa no me acuerdo cuándo se dice esa expresión. Le tiran algo que lo emboba, lo deja como bobo. Eso mismo era lo que ella estaba haciendo en el mundo espiritual. Porque aquí lo estamos viendo físico, pero estaba sucediendo algo en el mundo espiritual. ¿Y qué hizo Satanás? Después que logró lo que consiguió, le sacó los ojos y lo utilizó como títere. ¿Qué es lo que él hace? Entonces, esa ligadura que trajo destrucción, mire la diferencia cuando es Dios. Pero si vemos en el caso de Josué, cuando Josué también es atacado,
por ese espíritu, Josué, sabemos que encima el caso de Josué era peor, perdón, de José era peor, porque José estaba como esclavo en esa casa. La mujer, o sea, la mujer del jefe, se enamora de él. ¿Qué pasó ahí? También espíritu de seducción demoníaco para destruir. Era José en sí, era el llamado, todo lo que había en José. Pero ¿qué él hace? Mira la diferencia de un hombre lleno de Dios y un hombre que se confió en su carne y terminó siendo destruido por el enemigo. Y eso no pasa con hombres, también pasa con mujeres. ¿Sabe la cantidad de mujeres cristianas que comienza un hombre? No, porque tú te vas a quedar sola, tú te vas a quedar jamoneta. A mí me pueden decir jamón, jamoneta, chuleta o lo que sea. Pero aquí a mí nadie me va a volver loca. En el aspecto, no, y que cuando tú te vas a casar, cuando Jehová diga. Por eso es que hay muchas personas por ahí que andan diciendo, que andan luego arándose la greña, por decir en buen dominicano, el pelo. ¡Pum! Porque primero se desesperaron por lo que dijeron, y aún muchos, tristemente, con gente no cristiana, hombres, mujeres, terminan luego ligados de alma. Y luego esa persona tú la ves en un estado espiritual destruida, destruido. Hermano, el diablo no está jugando. Cuando Dios te da a alguien, ese alguien te va a conectar para tú crecer, para tú fluir. Entonces, están varios aspectos. El aspecto de la persona que tuvieron una relación pasada, pero viven atada a esa relación pasada sin estar con esa persona. ¿Por qué? Puede ser por brujería, puede ser por pacto que hicieron con esa persona, pueden ser por los brujos que fueron a visitar, pueden ser por algún trabajo de entierro que le hicieron, que eso puede ser. Hay muchos por qué. Entonces mira, pero ¿y cómo me puede pasar eso a mí de que un trabajo de entierro si yo soy cristiana? Ajá, claro. Hay cosas que usted hizo allá afuera, en el mundo, y le hicieron a usted y usted hizo. Usted viene a Cristo, pero eso está ahí. Yo tengo que desautorizarlo. Yo fui la que lo hice, yo soy la que lo tengo que romper. Si vamos, cuando en el libro de los Hechos dice que cuando los magos se convirtieron a Cristo, ellos cogían los libros de magia y lo quemaban. Si usted hizo, usted tiene que deshacer. Y otras veces se lo hacen a usted. Yo les dije a ustedes una experiencia que pasó conmigo, que a mí me hicieron un trabajo de entierro y yo me había descarriado, Dios me lo mostró y yo me iba a matar, ¿verdad? Me tuve al morir varias veces porque había una maldición delegada hasta que me desligué de ello y para la gloria de Dios pude vencer. Amén. Entonces, usted tiene que tener eso muy pendiente. Si usted se está soñando con su ex, y usted se siente, hay mucho que le pasa, o si alguien viene con esto, ¿y cuáles son tus sueños? Que yo no sé, a cada rato me estoy soñando con mi ex y con mi ex y con mi ex. Una atadura, una atadura de alma que hay que romper. Hay un pacto que se hizo ahí, de una u otra manera, que hace que aunque usted tenga el evangelio, y estamos hablando de gente que está en la iglesia, que por ahí dicen, no, pero eso no le pasa a la iglesia. ¿Quién dijo que no? Si todo el mundo se pusiera a hablar, hubiera una bomba. Eso está pasando. Pero ¿por qué la gente lo ve raro? Porque no entienden el área de guerra espiritual. Eso entra. La Biblia lo hemos visto. La Biblia habla de esto. ¿Qué pasó con David? Cuando David viene y cae con Jezabel, sus ojos vieron espíritu de seducción. Él, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Urías, otro siervo de Dios. Viene, deja a su mujer sola, la mujer desnuda, el diablo prepara el escenario, los ojos de David se van, llega lo que dijimos que es por los ojos, ve, la influencia comienza en David, la manda a buscar, encima, cuando entonces hay esa conexión, hay una ligadura que trae un niño en pecado.
porque esa relación no estaba avalada por Dios. Y que hubo una maldición. Ese niño viene enfermo, pero ¿qué hizo? Trajo una destrucción a la vida y a la generación de David, porque ya lo hemos hablado de otras veces. Esa ligadura que él hizo de alma incorrecta trajo que en su familia entrara el hermano violó a la hermana, el hermano mató al hermano, todo esto por una relación no correcta. Esa relación no correcta trajo como resultado una atadura y una maldición a la generación que la provocó el mismo David. Luego el hijo le usurpa el reino. Pero todo esto, ¿fue que Dios se lo mandó? No. Satanás tomó ventaja porque David abrió puerta. David estaba tan angustiado que él mismo tuvo que decir, saca mi alma de la cárcel. Porque lo que hizo fue tan fuerte. Y no solamente fue eso, censó también al pueblo, que eso fue otro pecado. David llegó momentos que aunque fue el hombre que Dios amó, y Dios dice que tenía un corazón perfecto para con él, y estamos hablando de un siervo de Dios, y de Uría otro siervo de Dios. Él asesinó y se acostó, tuvo sexo, y a él le asesinaron hijos, y también tuvieron sexo con la hermana, peor aún, la hermana con el hermano. Y el hijo con todas las concubinas de él al aire libre, que lo vio todo el mundo. Mire, o sea que hay decisiones y unidades que hacemos que va a traer destrucción a nuestra generación. Esto estamos hablando en el aspecto sentimental del sentimiento. Hay gente que tienen una ligadura con los hijos. Mire, esto es fuerte. Hay gente que están ligados con el hijo, con la mamá. Una cosa es el amor de madre, que es el que Dios pone, que es el de cuidado, que la madre está para cuidar a los hijos, instruirlo en los caminos del Señor, llevarlo sabiendo que sus hijos están ahora con ellos, pero luego van a crecer, también tendrán que dejar a su padre y su madre como Dios manda. Pero hay madres, por eso no es todo el mundo que le pasa eso, ligaduras, que hacen una ligadura tan grande con los hijos que no lo quieren dejar ir. Prefieren que el hijo se meta a la casa, se case, le dan una habitación para que se quede. Porque no quiere. O a veces ven que todos los novios que le traen la chica no le parece. Pero no es porque sean malos, es porque no quiere desprenderse de ella. Es tan fuerte. En este caso podemos ver un ejemplo con lo que pasó con Abraham e Isaac. Cuando Dios viene y le dice a Abraham, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, usted ya lo tiene, usted lo lee después. Dios viene, ¿por qué Dios viene y le dice a Isaac, Abraham, dame en sacrificio a Isaac, tu hijo, tu único, a quien tú amas? ¿Por qué le hace esa expresión, a quien tú amas? Mire, con la expresión sabemos que era que Abraham estaba ya como cogiendo a Isaac como muy a pecho. Y Dios había elegido a Isaac, era para ser Abraham, para ser padre de multitudes, padre de naciones, pero él se estaba enfocando en Isaac. Y Dios lo tuvo que desprender, romper esa ligadura, llevarlo al extremo de decidir por Dios para no tener a Isaac como primera prioridad. Hay madres que no dejan a los hijos desarrollarse porque es un apego y un miedo a que si le va a pasar algo, esto es una atadura, esto es diabólico, esto no es de Dios. Que le va a pasar algo y tienen miedo y temores y dónde tú estás y unos miedos, una inseguridad. Y mire, y es tan fuerte que a veces cualquier cosa ya están con un presentimiento extremo, aunque la madre de por sí tienen esto. Pero hay algo que es una unidad tan diabólica, que un temor a todo por sus hijos. Y a veces a la hora de elegir entre ellos y Dios, no, porque Dios sabe que mi hijo está así y yo no puedo. Y tienen una idolatría, que ya no es amor. Idolatría. Y no lo dejan ni respirar, no lo dejan ni ensuciarse, no lo dejan nada. Y cuidado y tal. Y no saben qué es lo que están haciendo. Es una ligadura que no es de Dios. ¿Por qué? Porque una madre que tiene un amor normal
Claro, dice que la mamá da la vida por sus hijos, claro, pero llevándolo al orden de que tienen que, como dice la misma palabra, corregirlo con vara, instruirlo. Hay madres que todo lo que sus hijos, hasta que le den un golpe, los hijos le dan golpe y ya se ríen. Porque para ellos es una idolatría tan grande que todo lo que hacen para ellos está bien. Si roban, los niños traen algo, se ríen. Si roban, se ríen. Si maldicen, se ríen. Si insultan, se ríen. Todo eso, hermano. Y eso está pasando mucho. Ligadura que hay que romper. Luego al final vamos a hablar cómo se rompen esas ligaduras. Si usted está viviendo esa experiencia, ya sabe que vamos a tener que trabajar en esto. Y si usted no la está viviendo, pero sé que hay muchas personas que en liberación necesitamos esas herramientas para poder hacer un trabajo completo, para que la gente luego no esté dejando situaciones a media. Por eso mucha gente no fructifica, no crece, todo se le queda a mitad. ¿Por qué? Porque tienen cosas inconclusas en su vida. En el área de lo que es el sometimiento, hay muchas personas que tienen su mente sometida a situaciones. Ejemplo, hay personas que están atadas, están ligadas al miedo. Hay personas que son espíritus del miedo que entran a su vida por vivencias del pasado que no le dejan fluir y están en cárceles de temor y no tienen una inseguridad que va más allá de lo que ellos mismos pueden. Y a veces Dios le manda palabra, Dios le dice tú vale adelante y no se atreven. Yo escuché una vez a un evangelista, hace ya un tiempo, y ese testimonio lo recordé, dije wow, que él decía que Dios le decía que iba a ser un evangelista tremendo, que Dios lo llamaba como un propósito grande. Pero él dice que un día un maestro de escuela dominical le dio una palabra y esa palabra lo enclaustró. Le dijo que él no valía para eso. ¿Qué pasa? Ese líder, él cogió esa palabra porque esa palabra para él era de peso. Era alguien que tenía una influencia en su vida. Cuando ese líder, y de hecho era una persona ya adulta, mayor, ese líder le dice esto, él le decía 1000 profecías y él no las recibía. Porque él se enclaustró en una cárcel de menosprecio y él no recibía la palabra que Dios le decía porque hubo una palabra que lo marcó y su voluntad fue subyugada a ese pensamiento. Mire lo fuerte. Él dijo que Dios le tuvo que mandar a alguien y decirle, mira, así te dice el Señor. Yo te he llamado al ministerio, pero hay una palabra que te dijeron. Y esa palabra tú tienes que deshacerla en el mundo espiritual para tú poder llegar donde Dios te dijo. ¿Sabe lo que él tuvo que hacer? Pasaron tiempo y tiempo. Él tuvo que buscar ese líder que le dijo esa palabra e ir donde él y decírselo en su cara para romper eso. Hermano, las palabras tienen poder. Hay ligaduras, hay personas que son ligadas por la palabra. Hay ligaduras que hay unidad. Yo digo que no ligadura, en el caso de Dios son unidades. Dios une propósito, Dios une familia, Dios une matrimonio, todo eso va a traer una bendición y una riqueza espiritual a tu vida, física, espiritual, en todas las áreas. Va a ser bendición. Pero hay ligaduras que la provoca Satanás y hay ligaduras que la provoco yo. ¿Por qué la provoca Satanás? Porque Satanás me insta y me pone la tentación, pero hay otra que la provoco yo con mi boca. Por eso es que no puedo ser rápida para hablar. Hay cosas que yo me enlazo con la palabra de mi boca. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Herodes. Herodes, cuando Herodías creo que era, comienza a bailar, dice que Herodes le encantó el baile. Pero viene y le dice, óyeme, antes de ella bailar, cuando ella baila, le dice, mira, pídeme lo que tú quieras, que te voy a dar lo que tú quieras. Oye, lo que tú me pidas. Él nunca pensó que le iban a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y él no quería matar a Juan el Bautista, pero quedó ligado por su palabra. Hay cosas
que nosotros decimos que en el mundo espiritual somos ligados a ella y por más que querramos ya estamos enclaustrados y tenemos entonces una legalidad. Por eso cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, las palabras que decimos en enojo, cuidado con ser rápido al hacer conexiones con personas no cristianas, negocios, unidades, cuidado, porque esto puede traer en el espíritu una conexión que va a traer maldición. Hay gente que se ha metido en negocio con otro y viene a un fracaso económico. Hay espíritu de ruina, hay espíritu de destrucción, hay espíritu de precariedad que te van a arrastrar porque esa gente es lo que tiene. Imagínense, de hecho hay personas que son muy productivos y se casan con alguien que tienen arrastre de maldición, de brujería, de miseria, de todo esto. Y viven una vida y dicen, pero ¿y qué es? Dicen en buen dominicano, pero ¿y qué sal me ha caído arriba? No es sal, es que usted se hizo conexión con alguien que tiene un arrastre, una maldición de ruina, de destrucción, de miseria, y eso te arropa. Hay que romper esto. Lo que la Biblia dice que somos bendecidos con toda bendición eterna en los lugares celestes. Sí, yo soy bendecida, pero cuando yo sigo los lineamientos de Dios, pero cuando yo comienzo a tomar decisiones, van a venir consecuencias a mi vida. Porque Jesucristo viene a salvarme, mi vida queda, mi espíritu queda libre para conectarse con Dios, pero mi alma, donde están mis emociones, mi voluntad, están subyugadas. Si yo no dejo que Dios sea el centro, hay cosas que yo voy a hacer que le doy legalidad. Hermano, tenemos que tenerlo en la mente. Hay legalidades con actitudes, acciones que yo hago, que doy legalidad en el mundo espiritual, con lo que hablo, con lo que oigo, con lo que veo. Mire, hay gente que, ejemplo, en el caso de las ligaduras sexuales, hay gente que han caído en pornografía, en masturbación y han estado en un grado de atadura tan fuerte que por más que quieran, a menos que no haya una liberación, siguen ahí y quieren pero no pueden. Hay personas que han perdido su hogar porque han caído en disfunción eréctil, porque eso es lo que hacen los demonios. Te llevan a un punto de atarte para traerte destrucción. Y luego quieren salir, ya no es un placer, ya ellos se sienten atados. Y quieren salir así mismo como la droga. Esto hablamos del aspecto del sometimiento. Ahí es el sometimiento de tu voluntad. Esa gente que están en droga, en vicio, si vienen a Cristo, si no son libres, en un momento determinado corren el peligro de volver a caer. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Satanás y su demonio? Vuelven a buscar la manera de buscar una legalidad para subyugarlo otra vez, para atarlo. Entonces, cuando tú te rindes a algo que tú no puedes controlar, tú estás atado a eso. Gente que está atado a la mentira. Todo eso son ataduras. ¿Y dónde está? Dentro de la iglesia. Que mienten hasta por mentir. Engaño. Chisme. Hay gente que que le pueden dar la corona de los chismes. Gente que viven dividiendo iglesia porque tienen un espíritu de rebelión por dentro y donde quiera que van, sin querer dividen. Porque lo tienen por dentro y dicen, ay, mira, cuida con fulano. Perdón, cuida con fulano de tal. Que fulano de tal es peligroso. Fulano de tal es lo que necesita liberación. Porque si no, ese espíritu de rebelión está ahí y va a buscar el ambiente para hacer que él divida. Entonces son trabajos, por eso el Señor habló de que el cuerpo tiene varios miembros. Cada miembro cumple una función. Cuando nosotros como ministros de liberación entramos en la función que nos corresponde, entonces trabajamos con el intelecto del ser humano, trabajamos con sus emociones, porque el trabajo de liberación no solamente es trabajar en el aspecto de sacar el demonio, luego también está de restauración, porque hay vidas que quedan heridas, que quedan dañadas, que quedan en inseguridades, y esa ya no es con demonio, esto es una restauración que Dios va a hacer, pero nos va a utilizar a nosotros para esto. Ese trabajo es un trabajo delicado. ¿Por qué la iglesia en el siglo XXI es en el tiempo donde más atado está? Cuando hay tanta palabra, tanta formación.
pero está el área de adentro, que es la que hay que trabajar, la emoción donde no se ve. Y por dentro están llenas de inseguridades. Y son espíritus que te agarran y te aprisionan. Falta de perdón. Gente que tú lo tienes, que tú dices que no puedo perdonarlo. Hay heridas tan profundas que ya Satanás tiene tu voluntad subyugada. Y cuando tú ves a esa persona hasta te enferma. Hasta ese punto hay personas que llegan a odiar, que es un odio enfermizo, que cuando ven les enferman del odio que tienen, ataduras del alma, que dicen, pero vamos a ver, yo quizás fulano de tal me hizo algo y yo lo perdono, pero es que no lo puedo perdonar. Entonces el enemigo que te tiene aprisionado, necesitas, ¿qué hacer en todos estos casos? Número 1, reconocer que tienes el problema. Porque hay personas que están en esa condición, pero no lo reconocen. Hay personas que están con su voluntad y sus emociones atadas y no lo reconocen, su sentimiento. El ataque al intelecto, pensamientos a la mente, pensamientos suicidas, de locuras. Y están viviendo con eso. Y están ahí. Mira, hermano, esto es tan fuerte que yo conozco una familia. Y tristemente, mire, yo conozco una familia. La mamá se volvió loca. El hijo, siendo cristiana, se volvió loco, que hasta ahora se desapareció y ni se sabe. No se sabe si está vivo o muerto. La hija también por tiempo tiene que beber pastillas porque está loca. Hermano, ¿qué pasa aquí? Y son cristianos. Y estoy hablando de gente cristiana. Que yo lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una maldición. Y como hay una legalidad y no se entró al problema de que ya la iglesia debemos de entender, de que sí, Cristo entra y nos salva. Pero hay áreas que somos nosotros mismos que tenemos que romper. Cristo pagó por nuestro pecado de la desconexión con Dios, pero el pecado que yo misma elegí hacer, que mi generación eligió hacer, y yo soy y mi generación son los que tenemos que resolver eso. Dios nos dio la autoridad. Aten, lo que tú ates será atado, lo que tú desates será desatado. Porque hablan tanto de liberación y que tanta atadura y que tantas cosas. Por eso es que hay tanta gente que caen y reinciden en el mismo pecado. Son reincidentes. ¿Por qué? Primeramente, ok, ¿qué vamos a decir? Que ellos no saben lo que hacen, claro que saben, pero están en esa batalla mental. ¿Por qué? Porque tienen esa atadura por dentro. Porque cuando tú peleas desde afuera es una cosa, pero cuando tú estás peleando con algo que tiene dentro, imagínense. Entonces son realidades que estamos viviendo en este tiempo. Y nosotros tenemos que irnos para el cielo. Y para poder llegar a la estatura que Dios quiere, necesitamos romper con esto. Pero para romper, número 1, reconocer que tengo el problema. Yo reconozco que tengo sentimientos, que tengo pensamientos. Hay gente, a veces, unos pensamientos lujuriosos. Y hay hasta en la iglesia, lascivioso, pensamientos de suicidio, pensamientos de odio que le llegan momentáneos. ¿Y aquí qué pasa? Hay un problema. No lo pase por alto, porque la Biblia dice que sí, que quítese de vosotros toda ira, enojo. Si usted sabe que es algo momentáneo, no lo recibo. Pero si usted sabe que es un problema que viene desde abajo, póngale asunto y reconozca. Y gloria a Dios, si la persona que van a escuchar esta grabación, que saben que tienen ese problema y ahora saben que es algo de liberación, esa es la oportunidad que Dios le está dando para que nosotros, porque esto aquí es todo, en una u otra área nos está pasando. Quizás lo hemos pasado por alto y no sabemos que ahí hay una ligadura que tiene que ser rota. Reconociendo que tengo el problema, una vez yo reconozco que yo tengo el problema, entonces yo comienzo a pedirle perdón a Dios por eso. Señor, yo reconozco que yo abrí puertas, que mi generación abrió puertas. Comienza a hacer ese trabajo. Y después, luego de reconocer,
está la otra parte, que es de comenzar a quebrantar, a cerrar la puerta. Yo ahora derribo, destrono, quebranto, me desligo de todo esto y mencionarlo por nombre. Deslíguese de ese hombre, de ese marido, de ese novio que usted tuvo de antaño y todavía usted está pensando en él como el primer día, de esa persona. De hecho, hay otra parte más fuerte, que son lo de las almas fragmentadas, que esto es más profundo. Las almas fragmentadas son personas, principalmente en el área sexual, gente que tienen relaciones con uno, con otro, 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 con otro. Y todo esto, por eso, acuérdense que la Biblia habla acerca de que cuando una persona se une con una ramera, un hombre, es uno con ella. Y cada vez que usted se une con una persona, se unió con tanto, fue uno con cada uno. Entonces, ¿qué hay? Una fragmentación de cada uno. Usted cogió algo. Y muchos espíritus en ese tiempo vinieron y abrieron puertas por esa vía. Y quizás por eso usted está teniendo muchos ataques. Quizás por eso usted está teniendo tantas luchas. Quizás por eso está teniendo tantas... Y usted dice, pero ¿y por qué si yo estoy ayunando? Si yo estoy orando, si yo estoy buscando a Dios. Vamos a desligarnos. Amén. Porque para eso Dios dejó las almas. Para eso Dios dejó el desatar. Para eso Dios dejó el atar. Para que nosotros comencemos a pelear nuestra propia guerra. Hay guerra que yo la voy a ganar corriendo, como hizo José. Pero hay otra guerra que yo voy a ganar enfrentando al enemigo. Enfrentándome a la situación. Enfrentando. ¿Y cómo? En el reconocer. Y una vez hacen todos esos pasos, está el paso final, que es el de echar fuera el espíritu. ¿Y cómo? Buscando ayuda en liberación. Y luego que ya se eche fuera ese espíritu, comenzar entonces a trabajar el fortalecimiento del área espiritual. No descuidarnos, fortalecer nuestra área espiritual. ¿Para qué? Para ser llenos y transformados por Dios. Entonces ahí nuestra mente se va a abrir. Nuestra vida se va a activar. Va a haber cosas extraordinarias que Dios va a hacer. Va a haber un fluir. Yo he dado el testimonio de que en mí había una ligadura con mi familia y era una idolatría. Yo amaba a mi familia era una idolatría tremenda. Yo quería tener el control de todo. Y Dios tuvo que llevarme a un punto de hacerme entender de que yo estaba ligada en el alma y que Él quería que yo la amara de otra manera. Y después de ahí, hubo un tiempo que Él mismo me separó. ¿Con qué? Yo no tenía trabajo. Pero en ese tiempo, entonces hizo un trabajo en mí y en ellos. Ellos aprendieron a depender de Dios. Principalmente mi madre, que me encanta cuando ella siempre dice, no, yo dependo de Dios. Ella ya no dependía de sus hijos. Ahora dice, yo dependo de Dios. Esa conexión de dependencia la soltó. Que si sus hijos te bendicen porque yo los bendigo. Pero que si no te bendicen ellos, yo te voy a bendecir igual. Entonces en mí había eso. Había esa conexión. Yo a veces estaba aquí, yo pensaba, ay, no voy a hacer esto. Pero yo sentía como que si estuvieran aquí mirándome. Era una cosa, algo tremendo. Y ya yo no tengo ese sentimiento. Hay ligaduras. Hay una persona que yo conozco que tiene una hermana. Esa persona era un amor tan diabólico que ella no podía estar lejos. Ella decía que no, y ella tenía más hermanas, tenía más. Pero ese en específico era una cuestión que era una idolatría. Ella ha dado ese testimonio. Una idolatría diabólica. No podía estar lejos de esa persona. Ese era su todo su todo. Pero era algo diabólico. Y Dios tuvo que hacer un trabajo de ruptura también para quebrantar eso. ¿Por qué? Porque esto lo que trae es destrucción y nos va a llevar a la deriva. Recuerden, no es lo mismo cuando Dios hace conexiones, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos pone personas en el camino, amigos, circunstancias, situaciones, lugares que van a ser de bendición para ensanchamiento. Pero cuando te subyuga, cuando te trae tristeza, cuando te lleva a la deriva, cuando te mete en un callejón sin salida, eso te está trayendo una ligadura que te lleva a su vez a una destrucción, que es lo que quiere Satanás. Amén. Entonces, estas son las partes. Y nosotros ahí, al final, haremos una oración para desligarnos. Amén.
y en un momento determinado usted sabe que está viviendo una situación así, pues vamos, pida ayuda para liberación. Por eso le digo que todos nosotros, de una u otra manera, esa situación sé que la estamos viviendo en una área, en otra, y sé que hay personas que han tenido vivencia y ahora se van a dar cuenta por qué razón tanto sueñan. Porque, perdone, que ya yo iba a terminar, pero esto es muy importante. Hay gente que se muere, usted ve que se le muere un familiar y se quiere morir con ese familiar también. Y si no lo están cuidando, al ratico se mueren. Porque tienen una ligadura tan fuerte que como esa persona no vive, ya no quieren vivir tampoco. Eso ha pasado, ejemplo, en matrimonios. Se murió el hombre y a los 2 días se murió la mujer. Porque como tienen una ligadura, es tan fuerte que ese espíritu lo atrae a la muerte también. Esto es un tema muy profundo. Bendito sea el Señor. Pues hasta aquí hemos terminado. Amén. Este es el punto. Nos despedimos de aquí y con el grupo vamos a estar orando dentro de un momento. Dios le bendiga y Dios le guarde.